Douyin, que es la versión china de TikTok. Esta aplicación viene con varias restricciones, así que voy a comenzar el video hablando de estas restricciones para que veas si es que te conviene o te convence realmente instalar esta aplicación. La verdad es que la aplicación está muy padre y viene con un montón de cosas nuevas que después se pasarán a TikTok. Es una aplicación que para muchas personas, sobre todo las que están aprendiendo a hablar chino mandarín, les viene de muchísima utilidad. Sin embargo, esta aplicación, al estar hecha específicamente para el mercado chino, viene completamente en chino mandarín. Entonces, para que tengan el traductor listo, para que puedas navegar por la interfaz de esta aplicación, te va a ser de muchísima ayuda. La segunda restricción de la cual les quiero hablar es que para crear una cuenta de esta aplicación, no todos los países están soportados, y para que puedas recibir el mensaje de texto de verificación para poder crear tu cuenta nueva, es muy probable que te tardes varios días. La verdad es que yo me tardé entre 4 y 5 días para poder recibir ese mensaje, porque le das enviar y te envía un error, o simplemente no recibes el mensaje con el código de verificación. Y también a la hora de que te llamen para recibir ese mensaje por medio de llamada, a veces igual también no funciona. Y como les había dicho, también hay países que no están soportados, entonces no vas a poder recibir ese código de verificación y crear una cuenta. Sin embargo, vas a poder utilizar la aplicación de manera normal, con el algoritmo mostrándote las cosas que son de interés para ti. Y mientras estés utilizando la aplicación, otra de las restricciones es que no vas a poder comentar aunque tengas cuenta, no vas a poder dar like, no vas a poder seguir a muchas cuentas, a menos de que estas cuentas estén haciendo un en vivo. Este es un ligero bug que pueden utilizar, y si les gusta el contenido de cierta cuenta, asegúrense de que en el momento que vean que esta cuenta está en vivo, van a poder seguirla, pero solamente si está en vivo. Si no está en vivo, les va a pedir que por favor registren su identificación, ya que para poder utilizar esta aplicación de manera normal necesitamos una identificación china, desgraciadamente. Otra de las cosas es que vas a poder subir videos a tu cuenta sin problema alguno, pero no vas a poder responder comentarios. También vas a poder recibir mensajes, pero no vas a poder contestarlos. Entonces la interacción en esta aplicación está bastante restringida. Una de las cosas que puedes hacer es meterte a las salas de chat en vivo, y de esta manera vas a poder convivir con varias personas y platicar de forma normal, pero solamente en las salas de chat. Si tú quieres recibir mensajes o tener una conversación o comentar o responder algún comentario, etcétera, no vas a poder hacerlo. Muchas palabras y temas de conversación dentro de esta aplicación están completamente prohibidos. Entonces no te sorprendas si estás dentro de una sala de chat y te botan fuera de la sala de chat y te mandan un warning, un aviso básicamente diciéndote que estás infringiendo las políticas. Así que ten mucho cuidado, ya que te pueden dar varios avisos, pero si cometes varias infracciones vas a terminar eliminando tu propia cuenta. Sin embargo, esta aplicación me gusta más en lo personal. El contenido es un poco más educativo, contiene menos vulgaridad, y la verdad, no sé, a mí me gusta más. Y me imagino que si tú estás buscando cómo instalar esta aplicación es porque prefieres igual ese tipo de contenido. Y ya si ustedes encuentran más restricciones, por favor, estaría increíble que me las dejaran aquí en los comentarios, para que más personas que se encuentren este video puedan saber de estas mismas y pues vean si se animan a instalar o no la aplicación. Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo, y si fue así, por favor regálenme un like, ayúdenme a compartir este video con alguna persona que quiera saber cómo instalar esta aplicación, y también para que se entere de las restricciones y todo lo que conlleva utilizarla. Y si te gustaría seguir viendo más contenido como este, te invito a que te suscribas al canal. Y sin nada más que agregar, yo me paso a retirar. Se cuidan mucho y nos vemos muy pronto con un nuevo video. Adiós. Tidal wave.